Doctor Alonso, creo que vamos a iniciar ya. Claro, una vez ya. Estamos en la hora. Sí, a ver. Eh, ¿Usted vas a hacer una presentación previa o yo de frente? Sí, por favor, doctor. Este, primeramente agradecer a los participantes que se están conectando y que sean puntuales. El día de hoy tenemos el seminario especializado en la audiencia de juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal. Como expositor tenemos al doctor Alonso Peña Cabrera Fe. Y el asunto de la interacción, doctor, ¿cómo es al final de la ponencia o también pueden hacer interrupción a medio de ponencia? A ver, entonces hacemos lo siguiente. Las A las, preguntas, ¿cómo? a las 6:45 o 10 para las 7, hacemos un pequeño espacio para las preguntas, ¿ya? Y Ya, también doctor. 7:20, 7:25, una nueva pausa para también acoger algunas consultas. ¿Te parece? Sí, ¿Ya? está bien, doctor. Y Cosa que, también pedir, dime, también dime. pedir a los participantes que desactiven su audio para que no haya una interrupción, ¿no? En la clase. Ya, eso sería todo, Sí. doctor. Adelante. Gracias, gracias, muchas gracias. Agradeciendo a Cefocap por esta invitación, por haberme cursado esta divosa oportunidad y posibilidad de poder compartir con ustedes esta sesión sobre el juicio oral o el juzgamiento. Habría que ver eso del grado de las terminologías, ¿no? Siempre cuando escuchamos un poco juicio oral, pareciese que lo identificamos más como un modelo mixto, y vemos que los códigos procesales penales adscritos propiamente al modelo acusatorio le dan cuenta la cabida terminológica semántica del juzgamiento. Dicho esto, el proceso penal entonces constituye el instrumento por el cual se puede materializar el ius puniendi estatal, la única posibilidad de un Estado constitucional de derecho que se le puede imponer una pena o una medida de seguridad a quien ha cometido el delito como autor o partícipe dentro de los grados de diferenciación delictiva que prevé nuestro Código Penal es a través del proceso penal. Creo que en los últimos tiempos y a raíz, obviamente, por un lado de la implementación del Código Procesal Penal de 2006 y estamos 2020, estamos hablando de 14 años de su aplicación en el Perú, estando pendientes únicamente de los distritos judiciales de Lima Centro y Lima Sur, y en mérito también a esta descripción criminológica que azota nuestras sociedades, y vaya que en el país las cosas igual siguen sucediendo en el ámbito criminológico a pesar del estado de la pandemia y este estado de emergencia del artículo 137 de la Constitución Política del Estado, que se ha ampliado hasta el 30 de junio del presente año. No sabemos qué vendrá para luego. El tema está que siguen cometiéndose actos luctuosos y por eso es importante definir el ámbito dentro de la política criminal, el proceso penal. Porque la política criminal, todos los instrumentos y medios que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente al delito. Dentro del ámbito del derecho penal es un ámbito más de suerte, en principio, de amenaza punitiva, de una supuesta disuasión, que, bueno, va definiendo ciertas conductas delictivas como una extorsión, un secuestro, un parricidio, un feminicidio, delitos contra la administración pública, contra la salud pública, y todos estos que puedan estar cometiendo aún en este contexto del COVID-19. Dicho esto, entonces, más que el derecho penal sustantivo de este ámbito de política criminal, que parece no generar cuotas reales de prevención, se va generando por parte de la sociedad mayores esperanzas y mayores cuotas de interés sobre el proceso penal. Claro, de hecho, el proceso penal es un instrumento también importante de la política criminal, donde entra una tensión muy importante, muy latente, una dialéctica irreconciliable, insoslayable entre, por un lado, las libertades de la persona que se le atribuye la comisión de un delito, y de hecho, por otro lado, está el interés social en la persecución del delito legítimo por parte de toda la sociedad, que es asumida de dicha representación por representante del Ministerio Público, sea en el modelo mixto o el modelo acusatorio. A tal efecto, hayamos que ver que este proceso penal, estos mecanismos que ha arbitrado el Estado de Derecho para procesar las conductas de mayor conflictividad social, paso a paso, cuáles son los fines esenciales de cada uno de estos. Primero, el proceso penal, que tiene que dilucidar si realmente se cometió un delito, una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Y el otro punto, acreditar o no si es que el imputado, ahora acusado, vamos viendo las denominaciones jurídicas, jurídico-procesales que se van adquiriendo, diríamos que de una manera genérica es imputado a partir de que se le atribuye la comisión de un hecho punible con cierto grado de formalización punitiva, y ya una vez que se produce y se formula la acusación en su contra,
se le denomina acusado. Nullum accusationis sine judicium, que quiere decir que no puede existir juicio sin acusación. La acusación es una atribución que en exclusiva recae sobre el representante del Ministerio Público y esto es así conforme el principio acusatorio. Y siempre lo ha sido también en el modelo mixto. ¿Esto qué significa? Que en el tema del modelo acusatorio no tiene que ver propiamente que haya definido, cambiado la movilidad de esta atribución exclusiva que recae sobre el representante del Ministerio Público. Entonces, el proceso penal es instrumento para poder dilucidar ello, ¿no? Y si es que no se llega a ese grado de certeza, de fehacencia, de verosimilitud probatoria, en cuanto a esos dos elementos equidistantes que tienen que ser de probática en el ámbito del juicio oral o juzgamiento a través de los medios de pruebas que ahí tienen que desarrollarse, y tomando en cuenta la sentencia plenaria 1/2017, hay que superar dos vallas. Primero, el principio de presunción de inocencia. Un principio de presunción de inocencia que tenemos que entenderlo desde dos perspectivas. Es importantísimo que estamos hablando del juicio oral, el juzgamiento y el principio de presunción de inocencia tiene una relación muy importante. Primero, desde un plano temporal. De que se le imputa la comisión de un delito es que rige el principio de presunción de inocencia. Se le atribuye de un hecho una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Este estadio va desde acá, desde ese inicio de imputación, hasta el final del juicio o del juzgamiento en el proceso penal, al margen de las formas de simplificación previsto en el libro quinto del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Esa es la temporalidad y la vigencia normativa del principio de presunción de inocencia que recae sobre cualquier imputado, al margen del delito que se le atribuye haber cometido. Y esto es algo muy importante a decir, porque el principio de presunción de inocencia tiende a traer bastante cabida y vigencia en el ámbito del juicio, o propiamente el juzgamiento. ¿Por qué lo digo? Dicho esto, a la luz y las circunstancias de los últimos tiempos que se han producido en el Perú y en otras sociedades, en otras naciones o repúblicas, sumidas en bastante corrupción, lavado de activos, manifestaciones del crimen organizado, y de ahí ha tomado bastante protagonismo la medida de coerción. Y en estas medidas de coerción, la mayor grado de vitalidad y esencia aplicativa significa la prisión preventiva. Y para aplicar la prisión preventiva en un Estado constitucional de derecho como alta medida de coercibilidad estatal, se requiere sospecha, la última que dice en la sentencia, disculpe, en el acuerdo penal 1/2019 de la Corte Suprema, sospecha fuerte. Antes sospecha grave, fundados y graves elementos de convicción que vinculan a una persona con la comisión de un delito. ¿Eh? Entonces, esto es finalmente en el caso de las medidas de coerción. Entonces, hasta llegar al corolario del proceso penal, que es el juicio, el juzgamiento, el juicio oral, habiendo pasado por toda la investigación preparatoria, que también involucra las diligencias preliminares y etapa probatoria, y disculpe, etapa intermedia de saneamiento, pues es ahí donde va a regir el principio de presunción de inocencia al margen de que una persona no puede ser tratada como culpable. Y esto también a decir en el ámbito del contexto del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios que se ha convertido en alto foco de contagio. Creo que ya han fallecido como 300 personas, 270 internos y 30 agentes penitenciarios. No puede ser tratado igual un procesado que un condenado. Entonces, para todo grado de medida de coercibilidad y medidas limitativas de derechos fundamentales, a partir del artículo 202 y 253 del Código Procesal Penal, se requiere sospecha de criminalidad, FOMOS, comicio delicte. Entonces, ustedes me podrían decir, ¿existe o no cierto grado de disociación entre presunción de inocencia y sospecha de culpabilidad? Es que la presunción de inocencia tiene que ver únicamente y estrictamente que la forma como tiene que ser tratado el imputado de que es objeto de una detención o que se le atribuye una imputación delictiva y en las etapas de las reglas probatorias en el juicio oral o en el juzgamiento. Porque todas estas medidas de coercibilidad y que también, de hecho, como la prisión preventiva o la detención domiciliaria o impedimento de salida del país, que prácticamente no tiene aplicación o vigencia hoy en día, requiere de una audiencia, pero ahí es donde el persecutor del crimen, el representante del Ministerio Público, él es el que está obligado a fijar las bases de la imputación y esos grados de inferencia, deducir cierto grado de razonabilidad que se le puede ver a esta persona como culpable de este asesinato, de este parricidio o feminicidio, que estas cosas que se pueden estar aún cometiendo en ese contexto del COVID-19. Al margen, claro, que bueno será, siempre es para el fiscal poder tener ya de antemano la base y la percepción sensorial y esa delito evidente, lo que se refiere la flagrancia estricta o la cuasi flagrancia o la flagrancia presunta
y esto en la medida de poder aplicar o incoar el proceso inmediato, lo que se llama la acusación directa, ¿no? Dentro de las alternativas que tiene en todo este manojo, finalmente, que tiene el representante del Ministerio Público para llegar de una vez a la etapa y el corolario final que nos ocupa el día de hoy, 29 de mayo del 2020, el juzgamiento. Siempre se va a llegar al juzgamiento, no necesariamente. Entonces ahí es donde se pone en juego el principio de presunción de inocencia. Y propiamente, habiendo asumido nosotros ya tiempo atrás que el principio de presunción de inocencia es renunciable, porque si diríamos que fuese irrenunciable, sería inconstitucional la confesión sincera, sería inconstitucional la terminación anticipada del proceso, sería inconstitucional la colaboración eficaz, sería inconstitucional la conformidad al artículo 272 del Código Procesal Penal. Entonces, es potestad del imputado acogerse a esos mecanismos de simplificación procesal, de heterocomposición del conflicto y llegar a un acuerdo con representantes. No va a haber necesidad de ir al juicio oral. Quienes, de cierta manera, asumimos una responsabilidad en el ámbito académico, también como operadores de justicia, operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, y lo recuerdo muy bien desde el año 2006, 2007, 2008, y cuando tuvimos la oportunidad de ir a varias capacitaciones, sobre todo se hablaba de la litigación oral y que tiene que un marco de aplicación, porque este es el escenario de la litigación oral, el juicio o el juzgamiento. No propiamente las audiencias de coerción, como la prisión preventiva, pero ustedes dirán, señor expositor, hemos visto varias audiencias que duran días, horas, a veces semanas, los cuales obviamente resienten con la base de un modelo acusatorio donde tiene que ir finalmente la celeridad procesal y no puede estar finalmente desconfigurándose o desnaturalizándose este tipo de audiencias de prisión preventiva, porque bien lo dicen en la doctrina, en una compilación, recuerdo que lo tengo, de Alberto Binder, de que no se puede pretender finalmente que las audiencias de prisión preventiva duren tanto tiempo. Se deja el tufillo o se deja finalmente la imagen de que ahí se está estableciendo la responsabilidad o no de esta persona. Y eso es falso. ¿A qué quiere decir esto? Que para yo como juez de investigación preparatoria, otro es el juez de juicio, poder declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, es que tengo esta sospecha fuerte, ¿no? Y claro, tendríamos que también discutir en esa sentencia plenaria 1-2017 de la Corte Suprema entre lo que es la sospecha fuerte y la sospecha suficiente para acusar. ¿Cuál es el estadio donde ya estoy yo para entrar a la etapa final? Es el juicio. El Código Procesal Penal, el artículo 336, formalización de la investigación preparatoria, artículo creo que 252 o 53 del Código Procesal Penal, establece las bases a partir de cuándo es que se puede solicitar por parte del Ministerio Público ciertas medidas de coerción, en este caso la prisión preventiva. Una cosa es la detención preliminar judicial que puede realizarse o puede tomar lugar aplicación en las diligencias preliminares, pero para que se pueda requerir prisión preventiva se requiere necesariamente de un proceso penal abierto. Y el proceso penal, ¿cuándo se inicia? Con la formalización de la investigación preparatoria, artículos 336 del Código Procesal Penal. Artículo 253. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite, el principio de legalidad y con las garantías previstas en el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Ajá. Entonces es cuestión importante a decir en las diversas circunstancias que pueden darse, de que una sociedad pueda finalmente pensar, obviamente, ¿no?, que no son legos en derecho, de que el hecho que a una persona se le esté imponiendo una prisión preventiva que puede llegar 36 meses en mérito a los artículos 272 y 274 del Código Procesal Penal con sus últimas modificatorias de algunos decretos legislativos, significa que se le está declarando culpable. Y otra premisa que lo hemos dicho siempre en clases de derecho procesal penal es que acaso todo imputado que se le somete a la prisión preventiva necesariamente va a ser condenado. Una cosa es la sospecha fuerte de criminalidad, ese alto grado de inferencia a través de las evidencias que ha recogido en el exterior, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, de esta finalmente información que llega del extranjero, de algunas cuentas de personas relacionadas con este funcionario público, y de
actividades que se le conocen, que no podrían inferir razonablemente que pueda haber adquirido estos bienes muebles e inmuebles de manera con sus actividades lícitas y que me daría a mí como base material del Fomus Comissi Delicti para la prisión preventiva. Pero otra cuestión distinta es en el juicio acreditar el lavado de activos a través de un nivel de inferencia de lo que se llama la prueba indiciaria. Y todos estos ámbitos de la prueba van a ser actuados en el juicio. Por lo tanto, por favor, no sé ese tipo de ruido. ¿Los organizadores me están escuchando? Sí, doctor, solo que algunos están dejando abierto su audio. Vamos a Por silenciar a favor, todos. si Sí, podrías exhortarle, porque ya un ruido y no es bueno para llevar las clases de esta manera. Ya está, Por doctor, favor, ahora sí. si le pudieses enviar un mensaje a todos con todo el respeto del mundo, Claro. pero como estamos en unas clases virtuales que nos ha cambiado el método y la vía de cómo llevar estas capacitaciones, resulta importante tener la concentración debida y finalmente sin estos ruidos que puedan perturbar el normal desarrollo de estas clases. Muchas gracias. Entonces, es en el juicio oral o el juzgamiento donde es el único espacio donde se va a poder destruir el principio de presunción de inocencia. Decía que el principio de presunción de inocencia en un ámbito temporal, desde la imputación hasta que pueda haber una declaratoria de culpabilidad, y desde el punto de vista material, que una fuerza probatoria de cargo de todas aquellas evidencias y que se llaman pruebas recién en el juicio, que sean adquiridos en respeto esencial del contenido esencial de los derechos fundamentales y mediante los procedimientos previstos por la ley y la Constitución. Prueba prohibida y prueba irregular, que es creo que el numeral séptimo del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, y que no existan contraindicios que puedan refutar la validez o enervar la validez de las proposiciones fácticas que construyen la teoría del caso por parte de la Fiscalía. Esas son las reglas del juego del principio de presunción de inocencia, de un punto de vista temporal, a partir de cuándo y hasta dónde, dónde termina, y el ámbito material, cuál es su base y entidad probatoria que se requiere para ser destruido o enervado, y conforme la sentencia plenaria 1/2017, aparte para poder condenar válidamente a alguien, se requiere destruir el principio de presunción de inocencia con prueba válida legítima y un acervo probatorio de cargo suficiente que pueda otorgar certeza y convicción, tiene que también superarse la duda razonable. ¿Ok? Esto es interesante a decir también en el marco de las casaciones o las sentencias plenarias que ha pedido la Corte Suprema y cómo tenemos que hacer finalmente el peso y el contrapeso y el análisis de las otras instancias del proceso penal, donde de hecho ya se están afectando derechos fundamentales. Y sobre todo la libertad, que es el bien jurídico más importante después de la vida humana. Vuelvo a reiterar ello, que para poder imponer válida y legítimamente medidas de coerción y medidas limitativas de derechos se requiere principio de intervención indiciaria, como bien lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema, lo que es Fomus Comissi Delicti. Fuera, finalmente, de que no exista sospecha de un crimen, no se puede afectar la libertad de nadie. Se le presume inocente, pero sobre él recae una sospecha de culpabilidad. No sé si ven la diferencia. Se le presume inocente a todos aquellos que son sometidos a la persecución penal, pero se le atribuye una sospecha de culpabilidad y eso, miren, usted va generando como fiscal el mayor grado de intensidad de su teoría del caso, va a ir definiendo sus decisiones. Sospecha inicial, lo que es obviamente las diligencias preliminares. Son actos urgentes inaplazables dirigidos a qué? Vamos a ver, pues, si existen evidencias. Yo les preguntaría a ustedes algo muy importante, porque a veces las terminologías que utilizamos o que vamos acomodando al lenguaje resultan siendo distintos uno a otro, ¿no? Y diríamos una cosa muy importante. Cuando se va a la escena del crimen, llama línea de emergencia, hay un cadáver, pareciese que hubiese un parricidio, un feminicidio. Fíjense, una persona muere en la calle, en su casa. Hoy en día, en mérito de este contexto del COVID-19, gente que por diversas circunstancias no hay nivel de hospitalización, se están totalmente abarrotados los centros hospitalarios y mueren en su casa, o mueren en la calle, o haciendo la cola del hospital, porque ya están en la etapa más fuerte de la sintomatología del COVID-19, cuando ya no pueden respirar.
y necesitan oxígeno, requieren respirador artificial, mecánico, y lastimosamente este sistema de salud de nuestro país totalmente colapsado no puede proveerlo. Entonces, este es finalmente un cadáver, el objeto del delito, el cuerpo del delito. También lo podría ser el arma de fuego, otros instrumentos que se ha utilizado por el agente para matar o lesionar a su víctima. Entonces se recoge esa noticia criminal. Usted tiene que ir dilucidando, vayamos a ver, claro, según los protocolos del MINSA, la reforma que se han producido a la Ley General de Salud, cuando se tiene que esta persona murió, bueno, ya no es propiamente persona, ¿no? Eso ya no es sujeto, sino es objeto de derechos. Ha fallecido producto del COVID, o se presume, o se tiene evidencias, por lo menos debe tener, de que murió de dicha enfermedad y no de otra enfermedad, o de una conducta criminal por acción, omisión, sea un asesinato, un homicidio, un sicariato, etcétera, un parricidio o feminicidio, no se produce la necropsia. No se produce ese examen médico legal, creo que está el artículo 194, 195 del Código Procesal Penal. Por todo este tema de evitar el contagio y lo que la OMS y los científicos expertos en estos temas han venido desarrollando en los últimos tiempos sobre la posibilidad de que el acercamiento o la proximidad a un cadáver pueda generar el contagio del COVID-19. Esas son evidencias o son pruebas. Y ahí vamos de la manera muy paulatina y progresiva estableciendo ciertas terminologías importantes en este caso. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que la evidencia tiene que ver con los vestigios, con el cuerpo del delito que se recoge ni bien se comete el hecho punible. En cambio, cuando hablamos pruebas, bien a Michele Tarufo lo que habla, para que obviamente existan pruebas, al margen de que previamente en la etapa intermedia que ustedes están viendo, también en esta diapositiva, lo están viendo, tiene que haber sido admitido siempre y cuando sean pertinentes, útiles, conducentes y relevantes con el objeto del proceso. El objeto del proceso penal es dilucidar lo que les estaba hablando y obviamente los medios de prueba que usted como fiscal o como abogado del imputado o abogado del actor civil va a solicitar su admisión, es precisamente para acreditar su teoría del caso. Y su acreditación va a tener que tomar lugar únicamente en el juicio o en la etapa del juzgamiento. Entonces, recién cuando esta evidencia se incorpora a través de un medio de prueba, cuando ha sido sometido finalmente el cadáver a una pericia médico-legal, cuando se ha realizado una pericia contable económica para el tema del delito de colusión ilegal, las pericias económicas, financieras, etcétera, en delito de lavado de activos o delito de defraudación tributaria, las pericias dactiloscópicas, finalmente, que pueda tener en cualquier delito contra la vida, el cuerpo y la salud, la grafología, finalmente, que tiene que ver en los delitos contra la fe pública, y tenemos el órgano de prueba, sea el testigo y el perito que va a ser sometido al test de rigurosidad, de credibilidad. Y el test de credibilidad del testigo, de hecho, va a tener en el escenario del juicio. Dicho esto, nuevamente, en mérito de las diversas circunstancias, acontecimientos que suceden en nuestras sociedades sumidas en tantos delitos, y donde ahora tenemos en los medios de comunicación el mismo Poder Judicial, y me parece muy importante, la posibilidad de observar el desarrollo de las audiencias públicas, y claro, el tema de la mediación judicial, de la presencia física ahora de los actores procesales resulta siendo de cierta manera restringida a efectos de evitar el contagio del COVID-19. Entonces, ahí vamos a un escenario de una audiencia. Pero una audiencia que es a través de la oralidad. La oralidad es todas las audiencias. Pero lo que nosotros y tal vez a ustedes podemos tener posturas distintas, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Nos diga claramente que las técnicas de litigación oral que empieza con el alegato de apertura y toda esa textura finalmente, toda esta composición terminológica argumentativa que viene finalmente a definir un marco discursivo, una oratoria finalmente que se dirige finalmente con la palabra hablada hacia el receptor que es el juez. Pero todo este alegato de apertura, toda esta posibilidad de que yo, cuando voy a interrogar a mis testigos y a mis peritos, lo que quiero es acreditar mi teoría del caso y voy a finalmente acreditarlo previamente, que es una persona fiable, confiable y creíble, que pueda tener legitimidad a lo que va a decir, finalmente, y luego darle la posibilidad, porque el marco más importante en las audiencias es la contradicción. Yo les pregunto a ustedes, ¿una audiencia debe desarrollarse si es que no hay contradicción?
si el agraviado solicita constituirse en actor civil, o pongamos que el fiscal solicita que una empresa sea personada como tercero civil responsable, corren traslado a la otra parte, yo les pregunto a ustedes, y la contraparte, el adversario, esa posición adversarial, que realmente para mí toma lugar en la manera más completa o en todo su esplendor en el juicio. ¿Ustedes creen que hay relación adversarial horizontal en las diligencias preliminares, donde rige el principio de oficialidad y legalidad procesal, en la inaudita parte que pueden afectar libertades y derechos fundamentales sin darle conocimiento oportuno al afectado? Después hay un acto de convalidación judicial. ¿Ustedes creen que realmente existe una relación horizontal entre el Ministerio Público y la defensa del imputado y el imputado, defensa material y defensa técnica e investigación preparatoria? Tal vez un poco más. Pero si realmente somos conscientes de las reglas del proceso penal, nos daremos cuenta que esta relación adversarial y esta suerte de horizontalidad, donde el juez tiene que ser realmente un tercero imparcial, lastimosamente creo que hay jueces que quieren ser fiscales, ¿no? Y dan una ayudadita a los representantes del Ministerio Público, viceversa al abogado, y ahí quiebra su imparcialidad. Quien tiene que ser sobre todo imparcial es el juez. Esto es, por eso no en vano el Código Procesal Penal señala claramente de que hay un juez de investigación preparatoria cuya función culmina en la etapa intermedia y luego hay un juez de juzgamiento. Son dos jueces distintos. ¿Por qué no lo dejan al mismo juez? No, pues, porque el otro ya se contaminó, ya adoptó medidas de coerción, o sea, prisión preventiva, ha finalmente dispuesto medidas limitativas de derechos, ciertas incautaciones, etcétera, etcétera. Embargos, administraciones provisionales. Entonces ya tiene finalmente un juicio formado sobre esta causa determinada: contrabando, defraudación de rentas de aduanas, delitos tributarios, etcétera. Entonces los procesos penales acusatorios han tomado en cuenta ello de garantizar la imparcialidad y objetividad e independencia de los jueces. Por lo tanto, el juez que se ocupa de la investigación preparatoria tiene que ser luego otro juez el que se encargue de la etapa de juzgamiento. Entonces le decía que la relación adversarial propiamente es en el juicio oral. Y cuando vemos estas audiencias, esta significación, ¿no?, de la oralidad, donde creo que los litigantes ahí muestran la oratoria. La oratoria, la retórica, esa expresión finalmente que los filósofos, por un lado Platón no era muy finalmente proclive a ello, o Aristóteles, disculpen, el arte de la dialéctica, del discurso de la comunicación que se dirige a la persuasión, a Perelman, lo que significa la oratoria y manejar las técnicas de la argumentación. Están ahí en consistencia en lo que es la teoría del caso. Entonces, en el ámbito de estas audiencias, y que sobre todo las que vemos en los medios de comunicación social, en las redes sociales, en los mismos canales del poder, el mismo canal del Poder Judicial, acá solamente puede haber oralidad, pero no va a haber propiamente alegatos de apertura y no va a haber interrogatorios, contrainterrogatorios, reinterrogatorios, contraexamen, y alegatos de clausura, va a haber objeciones, ¿no? Entonces, estas técnicas de litigación oral, lo hemos dicho en algunos cursos que hemos tenido la posibilidad de desarrollar en la Academia de la Magistratura, en lo que es formación de jueces y fiscales, y también al ascenso, de que tengamos en cuenta cosas muy distintas. La oralidad es uno de los baluartes esenciales del modelo acusatorio. De dejar de lado la escritura, de la reserva y toda esa forma formalista, rutinaria y altamente burocratizada de cómo resolvían las causas penales en el modelo mixto, para dar entrada a las audiencias, el régimen de audiencias que tiene como base la oralidad. Tiene como base la oralidad, pero tiene como naturaleza y objetivo esencial permitir la contradicción. No en vano, si estamos en una audiencia de prisión preventiva, pues primero se le cede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, y como se dice en la casación Moquegua, va a ir uno por uno de los presupuestos de la prisión preventiva, artículo 268, bis 269, 270 del Código Procesal Penal, a establecer finalmente si existen esos presupuestos de los graves y suficientes elementos de convicción que vinculan a la persona con la comisión de delito, y luego se le debe correr traslado al abogado. Y así en base a la inmediación judicial. Pero la inmediación judicial cobra importancia en la etapa del juicio o juzgamiento, en la actividad probatoria. Seguro que ustedes le habrán dicho, como también me dijeron años atrás,
Ojalá que en algún momento y no un tiempo muy largo podamos retomar la presencialidad. Claro que todo esto dependerá del manejo y el control de esta grave enfermedad, de que usted prepara a sus testigos y a sus peritos, y a quien tiene que convencer es al juez. ¿Esto qué quiere decir? Que usted primero como fiscal tiene que estar convencido que ese testigo que estuvo en las ocurrencias del lugar, que supuestamente estuvo en los hechos, esa fiesta, finalmente esa reunión social donde se produjo ese asesinato, va a poder proporcionar una información fiable, creíble y consistente. Pero ¿a quién tiene que convencer? Al juez. Porque bien lo dicen en una casación, no sé si lo tengo por acá, bueno, si me pongo a buscar creo que podemos distraernos un poco, de que el fiscal para acusar es certeza y convicción fiscal. Y lo que es sospecha suficiente. A quien tienes ahora en el juicio que convencer, a el que tienes que persuadir es el juez de juicio. Porque si yo como fiscal no tengo certeza y convicción de que se ha cometido ese delito, no he recogido elementos de convicción suficientes y que lo vinculan a este imputado como autor o partícipe, cómplice primario, secundario, instigador, lo que debo hacer, conforme al principio de legalidad y principio mínimo de objetividad y cierta imparcialidad, pero no es la misma imparcialidad que tenemos que exigirle al juez, es solicitar el sobreseimiento de la causa. Por lo tanto, importante esto a decir de que el régimen de la oralidad es de todas las audiencias. No puede haber audiencia alguna que se deje de lado, sea desprovista de la palabra hablada. Que tiene que ver el órgano receptor, el juez, para escuchar a cada una de las partes en esa pretensión de prisión preventiva, detención domiciliaria, alguna interceptación, bueno, interceptaciones de comunicaciones sería una convalidación, porque todo lo que es este tipo de medidas limitativas a derechos fundamentales a partir del artículo 202 y siguientes del Código Procesal Penal se toman lugar inaudita parte, sin conocimiento de la parte afectada. Algunos han ido, finalmente iban a tomar su declaración a la fiscalía, estaban en comparecencia, mejor dicho, un régimen de libertad, porque la comparecencia recién en el proceso penal, y sorpresa, la policía lo detiene en detención preliminar judicial, lo llevan a su casita y hacen el allanamiento domiciliario con incautación de documentos porque la fiscalía ya tiene ciertos grados de plausibilidad delictiva que le permitió en su momento solicitar esas medidas limitativas de derecho al juez de la investigación preparatoria. Lo llevan a su casita y van a registrar toda su casa y una vez que han encontrado ciertas evidencias va a ir depurándolas en los días que tiene máximo, ante cuando son integrantes de organizaciones criminales, la detención preliminar judicial 10 días, con la reforma que hubo en el artículo 264 del Código Procesal Penal, vía el decreto legislativo 1298, y con esto el fiscal verá, pues, si tiene la posibilidad, uno, de formalizar investigación preparatoria, y esto a su vez sospecha reveladora de criminalidad, y esto a su vez le da la posibilidad de solicitar la prisión preventiva ante el juez de la investigación preparatoria. Entonces, en las audiencias, la oralidad prima. El objetivo esencial es viabilizar la contradicción. Por eso que si no hay contradicción, cuando el abogado quiere constituirse en actor civil por parte de la defensa del imputado o por otro sujeto de su mismo fiscal, entonces, ¿para qué iba a haber audiencia? Una cuestión de cierto grado de formalidades que a veces no entendemos que la Corte Suprema iba en contracorrientes, ¿no? Y otra cosa es lo escritutario, ¿no? Al margen de la oralidad que tiene que finalmente registrarse y grabarse todo lo rezagado de la audiencia, tiene que sintetizarse finalmente un resumen de lo más importante. Una cuestión es que tenga que dictarse oralmente la resolución judicial, sea una audiencia de prisión preventiva, y otra cuestión distinta, y también oralizarse en el ámbito, obviamente, de la sentencia de condena o la sentencia absolutoria, de ver que esto a la par luego tenga que cumplirse con una resolución judicial que por escrito tenga que llegarle a las partes, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy importante decir de cómo los diversos actos procesales que se van definiendo en toda la secuencia del proceso penal tienen finalidades político-criminales totalmente distintas. Es lo que significa las diligencias preliminares, actos urgentes inaplazables, averiguar si hay presuntos hechos punibles que se hubiesen cometido. Si no hay, pues tendré que reservar, tendré que archivar, provisional. Si no, será un archivo definitivo y ya eso es otro tema distinto de lo que es con el nebe sin idem. En la etapa de diligencias preliminares y que comprende también, como dice en la casación, me parece, de Ancash y la libertad, que comprende las diligencias preliminares. Es todo una investigación.
pero el artículo 336 dice continuación y formalización de la investigación preparatoria. Tienen plazos distintos. 60 días ordinarias, me parece que es 180 días, creo, en investigaciones, diligencias preliminares complejas, y 360 días casación del año 2008 de la Sala Penal Permanente ante integrantes de organizaciones criminales. En todos estos actos de investigación preparatoria, que todo esto es sometido al juez de garantías. Bueno, claro, en Chile le hablan de juez de garantías, acá en el Perú juez de investigación preparatoria. Recién entra luego en el juicio, si es que llegan al juicio. Porque yo les preguntaría también a ustedes, a ver, anótelo, podemos discutirlo en su momento. ¿Toda acusación que pasa por la etapa intermedia va a llegar al juicio? ¿Creen ustedes que pueden existir algunos controles sustanciales de imputación, además de que ya la acción penal haya prescrito y más aún se murió el imputado, el hecho no constituye delito, no se ha cubierto con un requisito de procedibilidad, o cuando no hay congruencia entre los hechos que se está sustentando con las evidencias recogidas por el Ministerio Público? Les pregunto, ¿toda acusación que pasa por el filtro de su control en la etapa intermedia va necesariamente a pasar a un juicio? Dicho de otra manera, el juez de investigación preparatoria en la etapa que tiene ese control de la acusación formal y sustancial, primero lo formal, una relación jurídico-procesal válida, establecer las bases de la imputación, luego existir con meridiana y no probática si existen finalmente o no la concurrencia de los presupuestos de punibilidad y propiamente de la consistencia y de credibilidad de esa teoría del caso. Bueno, cuestión distinta, imputación necesaria, que debería haberse depurado antes, pero aún llegándose hasta la etapa intermedia. Ante todas estas posibilidades de control sustancial de la imputación, de la acusación, ¿puede, creen ustedes, tomar lugar un auto de sobreseimiento? O dicho de otra manera, ¿el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia tiene o no posibilidades, facultades legales para declarar el cese de la persecución penal ante un caso? Porque cuando el fiscal acusa que tiene su caso, que no tiene solvencia, no tiene coherencia, no tiene finalmente esa base, esa plataforma de verosimilitud, porque no hay ni evidencia alguna que esta persona pudo haber estado presente en la comisión del delito cuando se produjo finalmente el crimen, u otras circunstancias concretas que hace decir cómo es que vamos a llegar a un juicio por un delito de colusión ilegal si es que no se ha recabado una pericia contable, económica, y cuando la imputación única y estricta no es alternativa, no hay subsidiaria de la Fiscalía, es que ha habido perjuicio de las arcas del Estado y que está imputando la modalidad agravada de la colusión, de la colusión ilegal, y se requiere necesariamente acreditar el perjuicio a través de esta prueba. Pero es como decir, en las investigaciones tú te informas todos los datos, el qué, el cómo, cuál fue el móvil, mató a esta mujer por su sola condición de tal, o fue violencia doméstica. No es lo mismo la violencia doméstica que se produce en el hábitat de la familia, que puede ser la violencia contra la mujer, que también puede tomar lugar dentro de 4 paredes y que ahora estamos más encuartelados, y donde se ha visto que hay una buena cantidad de mujeres que han sido asesinadas en este tiempo de la pandemia del COVID-19. Entonces, el juez de investigación preparatoria allí tiene esa posibilidad de poder declarar el cese de la persecución penal. Son dos cuestiones distintas. La posibilidad de las heteroscomposiciones del conflicto, que sea que en delitos de bagatela, acuerdos reparatorios, principio de oportunidad, habiéndose formalizado investigación preparatoria, terminación anticipada del proceso, que no se llega a un juicio, a un juzgamiento, porque son mecanismos de simplificación procesal penal que son importantísimos dentro de instrumentos político-criminales, que me dicen que tengo que dejar, y así siempre nos metieron en el chip y la cabeza, solo el 10% de los casos que llega a conocimiento del Ministerio Público deben de ir al juicio. Todo el resto, ¿qué van a hacer? No, que van a jugar por debajo de la mesa, que van a coimear, no, si no vamos a llegar a esos mecanismos, porque el Perú, como cualquier sociedad, finalmente, que todavía no ha alcanzado el desarrollo que queremos y ahora que estamos notablemente afectados en nuestra economía por este estado de emergencia, pues es evidente que no tenemos la logística suficiente para viabilizar que todos los casos que se conocen por parte del Ministerio Público lleven a un juicio, por más buen fiscal que tengamos, sea hombre o mujer, al margen de ello. Entonces solamente un porcentaje mínimo va a llegar a un juicio.
El juicio es el preludio, el juzgamiento es la conclusión, es la fase conclusiva y es donde entra en la escenificación más importante de las técnicas de litigación oral. Entonces, la etapa intermedia, una etapa de saneamiento, de establecer una relación jurídico-procesal válida, de fijar los medios de prueba y luego de haberse pasado por el control formal y el control sustancial, a margen de que pueda haber un requerimiento mixto, que significa por un lado sobrecimiento, por otro lado acusación. El juicio oral, juez de juzgamiento, técnica de litigación oral. A ustedes lo están viendo en esta diapositiva. Ahí se está estableciendo el fin político criminal de cada una de estas etapas del proceso penal. Diligencias preliminares que están cubiertas o forman parte de la investigación preparatoria y que tiene que ver con los objetivos que se trazan en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Los fines de la investigación, establecer con mayor grado de precisión la forma, el medio, el móvil, las circunstancias y formas de cómo se cometió el delito. Y también les preguntaría a ustedes, porque muchos hablan de la teoría del caso, seguramente lo habrán escuchado en otras docentes, profesores, o ustedes mismos en sus capacitaciones dentro de la pedagogía que tienen en casa ahora, de ir leyendo finalmente los libros de la materia, sea virtuales o sea físicos, y a través de las casaciones diversas que se han expedido por la Corte Suprema en los últimos tiempos. ¿Ok? Esa es la finalidad de la etapa intermedia, es un filtro procesal. En la etapa intermedia no es una mera formalidad. Y ahí también se pueden fijar convenciones o estipulaciones probatorias, porque si vamos ahí al juicio o al juzgamiento, yo soy el fiscal, el doctor Miguel Augusto, que me está viendo, y lo veo concentrado, que seguro tendrá su postura al respecto. Los dos los estamos enfrentando, porque no nos vamos a sacar el ancho, por si acaso, Miguel Augusto, sino lo que vamos a confrontar son argumentaciones. Y yo soy fiscal y yo estoy atribuyendo a tu defendido, disculpa si te estoy tuteando, de que ha cometido un delito de violación sexual a una mujer de 25 o 30 años aproximadamente, con el cual tuvieron una relación de pareja. Mi postulación es que hubo cierto grado de intimidación, lo que se llama la vis compulsiva, cierto grado de amenaza sobre la víctima, sobre la agraviada, si es que no se dejase finalmente acceder carnalmente, la iba a matar, que hubo una amenaza con un arma de fuego, que obviamente no se encontró. En muchos casos de delitos, sobre todo violencia familiar y de género, y algunos delitos de violencia sexual son, como dice la Corte Suprema, delitos que se cometen en la clandestinidad, ¿no? Y donde a veces la misma Corte Suprema en los acuerdos plenarios está dando bastante preponderancia a las declaraciones de la víctima, ¿no? Y lo que obviamente puede ir recortando los derechos de defensa. Y sobre todo cuando las víctimas son menores de 14 años, ¿no? Lo que se quiere es evitar una segunda victimización. Entonces el doctor Miguel Augusto va a decir, claro, hubo un acceso carnal. Yo no estoy negando, obviamente, porque es mi tesis, es una violación sexual del artículo 170 consumado. El doctor Miguel Augusto dice, claro, mi defendido tuvo sexo con la víctima, pero fue consentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir en el juicio? ¿Qué es lo que vamos a discutir en el juicio? Si es que hubo o no consentimiento. Dicho esto de otra manera, también con el doctor Augusto, yo sigo siendo, ahora él es el fiscal que va a un delito de parricidio en contra de mi patrocinado. Dentro de un cierto móvil que habría algunos desencuentros y conflictividades entre la pareja, bueno, ahí aparece que la señora, ahora fallecida y la supuesta víctima, habría estado investigando a su esposo, que parece que no solamente estaba haciendo aforo al patrimonio de la empresa que tenían en común de la sociedad conyugal, sino también que se iba finalmente muchas noches en compañía con otras damas. Mejor dicho, que le estaba haciendo infiel. Entonces, pero él dice, el doctor Miguel Augusto, que hubo un delito de parricidio. Yo digo, sí, está bien, claro, él lo mató. Me defendió a decir, está loco, ¿cómo va a decir que sí, lo ha matado? Claro. Lo que pasa es que tenía todas las evidencias, las fotos y este investigador privado, que yo lo voy a llamar como testigo, como testigo. Y de que ella también tenía un arma de fuego, tenemos la certificación que tenía autorización para portar armas de fuego. Tanto mi defendido como la supuesta agraviada tenía licencia para portar armas. Entonces, mi, finalmente, teoría del caso positiva como abogado va a ser que sí la mató, pero en legítima defensa, porque ella estaba a punto de sacar el arma de fuego de la gaveta, o casi ya lo estuvo apuntando, y él también tenía el arma de fuego que lo tenía consigo, y él se adelantó y la mató. Agresión ilegítima, el hecho de que una persona sea infiel a otro le da el derecho de matarla. No, la infidelidad solamente es causal de divorcio
o de separación de cuerpos. Entonces yo con doctor Miguel Augusto voy a decir, vamos a llegar a una convención. ¿Cuál es nuestra convención? No es que vayamos a tomar finalmente a pactar una coima, no. Sí, que él la mató, pero mientras que el doctor Augusto como fiscal dice que la mató de manera dolosa y penalmente antijurídica, yo como abogado voy a decir, sí la mató, pero bajo una causa de justificación, que es la legítima defensa. Y como bien se dice en el recurso nulidad 910-2018 Lima Este, para finalmente imponer una sentencia condenatoria, es preciso que el juzgador haya llegado a un suficiente grado de convicción y de certeza de dos cosas: que se haya cometido un delito. Y ahí es donde manejamos teoría del delito. No sé si propiamente con CEFOCAP hemos tenido posibilidad de discutir un poco de teoría del delito y teoría del caso. Que se ha cometido un hecho punible, una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Entonces, no se le puede imponer una pena privativa de libertad estando a indicios fuertes y a medios de prueba que vamos a actuar, porque yo voy a llamar al amante y le voy a llamar al investigador privado y también a la persona que supuestamente estuvieron presentes, pero no propiamente en el cuarto donde se produjo el altercado en la casa y que dio muerte a la supuesta agraviada. Ajá. Entonces, la comisión de un hecho punible no es hecho punible, no es delito cuando alguien mata en legítima defensa. O si es delito. No es delito, porque el delito es la acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Eso es lo primero que tengo que gritar como fiscal en el ámbito del juicio. Pero si yo, como ahora abogado, estoy ingresando medios de prueba suficientes, y más aún pongo en duda la teoría del caso de Miguel Augusto, el doctor Miguel Augusto, y pongo sobre la mesa, máxime, finalmente, estas, voy a como testigo, tanto al amante como al investigador, entonces voy a estableciendo los móviles. Claro que el doctor César Augusto va a querer llegar a cierto grado de certeza de que él de todas maneras fue el que la mató y que ella, si bien es cierto, tenía el arma de fuego, en ningún momento la amenazó. Pero yo estoy poniendo sobre la mesa algo muy importante en el debate, de que había un móvil. De hecho, una persona que sujetó una infidelidad está muy molesta, muy enfadada, y muchos acuden a las decisiones o las deliberaciones delictivas más violentas, que es matar a otra persona. Entonces, con el doctor Augusto, llegamos a una convención de estipulación probatoria, no vamos a discutir que él la mató. Lo que vamos a discutir es si la mató o no en legítima defensa. Yo le pregunto al doctor Miguel Augusto, al resto de personas que están en esta sala, ¿a quién le corresponde probar la teoría del caso que yo estoy alegando en este caso? Sea que hubo consentimiento de la violación sexual o sea en este caso que hubo una legítima defensa. Ustedes me podrían decir, quien tiene la carga de la prueba, el onus probando, es el fiscal, el representante del Ministerio Público. Pero cuando usted como abogado alega hechos eximentes de responsabilidad penal, sea una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, el caso de malversación de fondos, que podríamos dar un caso luego, o propiamente el cumplimiento del deber, que pueden estar produciéndose hechos donde la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen el control del territorio nacional ante personas y muchos ciudadanos que transgreden ciertos decretos supremos, ciertas directivas, normativas que se incumplen de cada momento, vayamos a ver si esto es constitutivo de delito. Y ante una intervención policial o militar, se ha visto personas o ciudadanos que arremeten violentamente contra policías. Y pongamos que ese caso fue de el policía tener que acudir a la fuerza pública institucionalizada, lo que se llama el cumplimiento del deber, que es una causa de justificación. Y eso, ¿quién tiene que probarlo? ¿El fiscal o la defensa del imputado? El que alega hechos tiene la obligación de probarlos. ¿Ok? El artículo 196 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil se aplica supletoriamente al proceso penal. Supletoriamente cuando existe vacíos o defectos en la ley. Ahí aplicó el Código Procesal Civil. Vuelvo a reiterar, tengamos bien en claro una cosa. Un tema es que sea el fiscal el que tiene la carga de la prueba y que tiene el deber de, en el juicio, acreditar estos dos puntos: la materia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Pero cuando usted como abogado alega hechos, una teoría del caso positiva, la negativa, si el doctor Miguel Augusto va a ser únicamente un campeón en contrainterrogatorio, porque el contraexamen es precisamente esa técnica de litigación oral
que se dirige a tres cosas: a restarle credibilidad a la persona del testigo. Usted viene como testigo, qué bien, ¿no? Es bueno, pues, participar en nuestra comunidad y tener este tipo. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Hay que darle, llegar confianza cuando no te pones a bronquear, oye, desgraciado, dime la verdad. Usted, pues, está en un proceso, está como testigo y sabe sus deberes, claro, ¿no? Estamos en un caso de supuestas agresiones intrafamiliares, donde había una afectación psicológica. Este es el vecino, ¿no? Sí, claro, el vecino. Vamos a ver que en el contraexamen puede estar las pruebas sugestivas. Y diga usted, ¿alguna vez ha estado en curso en un proceso penal sobre violencia familiar? La verdad que no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Por favor, señor juez, permítame mostrarle este acervo documental donde acredita que el señor testigo estuvo comprometido, estuvo como imputado en un proceso penal. ¿Y ha sido así o no? Sí, ahora sí recuerdo. Ahora sí recuerdas, ¿no? Pero no me han, pero no, pero yo he apelado. No, yo no te estoy preguntando eso. ¿Está sometido a un proceso penal o está con condena? Sí. ¿Está todavía en apelación? Yo no le estoy preguntando, que esté en apelación o no, eso no tiene sentido. Ahora, ¿está o no sometido a un proceso penal? ¿Y es por violencia familiar? Sí, señor abogado. Es por casos parecidos a los que se está ventilando acá, ¿no? Sí, por casos parecidos. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Restarle credibilidad a la persona del testigo. Porque, lógicamente, y ustedes seguramente habrán visto muy bien en las técnicas de litigación oral, para hacer el contraexamen o el contrainterrogatorio, tienes que chequear bien el interrogatorio. Tú no puedes sentar las bases del contrainterrogatorio sin el interrogatorio y previamente haber investigado al testigo y al perito. Tienes que haberlo desnudado por completo y saber finalmente las contradicciones que pueden estar incurriendo conforme las declaraciones previas. Vamos a refrescarte la memoria, pues, amigo. A ver qué fue lo que dijiste antes. Lógicamente, bajo un procedimiento muy finalmente riguroso que tiene que ver con lo que el juez nos acepte y correr traslado a la otra parte. El segundo punto es restarle credibilidad a la esencia y el contenido del testimonio. Pero para eso usted, en el contrainterrogatorio, tiene que tener mucho cuidado. No puede salir a pescar. No puede ir en búsqueda de una respuesta que usted no sabe lo que le va a responder. Solamente puede preguntar algo que está usted muy seguro. Usted usa lentes, lo veo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiene miopía? 4.5. Ajá. O sea, quiere decir que no tiene una buena visión de lejos. Sí, la verdad que no. Usted en el interrogatorio señaló de que su ubicuidad en el lugar de los hechos era aproximadamente a 10 metros, ¿no? Sí, sí, a 10 metros, ¿no? A 10 metros. ¿Usted tenía los lentes puestos cuando se produjo la escena que usted vio? Uy, no recuerdo. Tiene que decir sí o no. Y por ahí yo puedo sacar finalmente algún tipo de instrumento audiovisual u otro testigo que dijo que previamente que él no tenía los lentes puestos. Creo que no estoy seguro. No está seguro que tenía los lentes puestos. Sin los lentes puestos, ¿usted puede ver igual? ¿Puede tener el mismo grado de visualización? La verdad que no, señor abogado. Listo. Yo no le voy a decir, oye, tú eres un mentiroso, pues. ¿Por qué has dicho con certeza algo? Cuando al momento que finalmente se produjeron los hechos, tú no tenías tus lentes puestos. Estabas en una fiesta, ¿no? En la fiesta se ve alcohol, ¿no? Ah, sí, pero tomé unos traguitos. ¿Cuántos traguitos? Creo que unos 5 vasos de whisky. 5 vasos. El whisky, pues, finalmente genera ciertos estragos, ¿no? Sí, pero yo tengo buena cabeza. Bueno, o sea, usted tomó 5. Y aún así está tan seguro de que vio a mi defendido ejecutar o golpear a mansalva a la víctima. Pues sí, claro, a mí me lo dijeron. Te lo dijeron. O sea, no es que tú lo viste, sino te lo dijeron. Y ese es un testigo de oídas. Es un testigo indirecto y no directo de los hechos. Porque el testigo directo es el que vio y presenció los hechos. Yo lo que estoy poniendo en duda, finalmente, ¿en qué estoy poniendo en duda yo ahí? Es
el contenido del testimonio. Y tercero, un perito. El perito hay que tener mucho cuidado también cuando lo contrainterroga, ¿no? ¿Por qué me estoy yendo de frente más al contrainterrogatorio que al interrogatorio? Porque creo que el contrainterrogatorio es el arma más importante que se tiene en el juicio oral para finalmente fijar la credibilidad de las teorías del caso, tanto de la acusación como de la defensa. Definitivamente, el perito es un experto en ciertas materias. De hecho, siempre va a haber un peritaje, y sobre todo cuando hay violaciones sexuales, ¿no? Cuando hay actos contra el pudor, y ahora llamado tocamientos indebidos, con la reforma de la 38-38, el tema es un poco más complicado. Y ahí entran más a tallar las pericias psicológicas o psiquiátricas. A veces vi ciertas terminologías que no me parecían muy congruentes. Y uno a veces trata de compartir las preocupaciones o estas inquietudes con los científicos de lo que era el estresor sexual, ¿no? Entonces hay que preguntarle a este perito la metodología, cuál es su grado de experticia, ¿no? Usted sometió a este examen médico legal a la sí, o le dice cuál fue su método, pues el método que siempre realizo. Dentro de las conclusiones, finalmente usted define que hay defloración antigua, ¿no? Sí, defloración antigua. ¿Eso qué significa? Bueno, que habría habido un acceso carnal durante hace una data determinada de tiempo. El hecho de que haya defloración antigua puede definir que quien tuvo el acceso carnal fue mi defendido o el imputado. No. ¿Qué es realmente lo que se puede acreditar con su pericia? Que la agraviada tuvo sexo. O consentido o no consentido, es otra cosa. Pero es su certificado médico legal, su examen que hizo, ¿usted puede llegar a la conclusión de que quien fue el que accedió carnalmente a la víctima fue mi defendido? No, yo no puedo decir eso. Listo. ¿Qué fue lo que hice ahí? Delimité el contenido del testimonio. De que esa pericia puede decir únicamente que hubo un acceso carnal sexual anterior y que esta supuesta mujer fue deflorada. O esta víctima, disculpe, si esta mujer estuvo mal dicho, que fue deflorada. Al margen de lo que se trata del himen complaciente, cuando son los ciertos fibras elásticas del himen, que habiendo tenido el contacto sexual, luego recobran su estado original. Un gran porcentaje de mujeres tienen himen complaciente y eso es complicado. Esos son los 3 puntos básicos y esenciales del contraexamen. Juicio oral, juez de juzgamiento, técnicas de litigación oral. Por eso es importante lo que les decía. Las técnicas de litigación oral únicamente tienen que tomar lugar acá en el juicio. La oralidad y la contradicción en todo régimen de audiencias, sea un control de plazos de las diligencias preliminares, sea finalmente en esta audiencia de tutela de derechos que puede ser por alguna evidencia prohibida que se haya realizado, por un tema de imputación necesaria que no ha cumplido en rigor por parte del representante del Ministerio Público y previamente, como dicen los acuerdos plenarios, el abogado del imputado tiene que haber requerido al fiscal grado de precisión y concreción. Y solo así, como un paso previo, ir solicitar audiencia de tutela de derechos ante el juez de la investigación preparatoria, conforme a lo que dice, si gustan se los digo, bueno, que está en el artículo 72 y pico, creo, del Código Procesal Penal. El imputado, derechos del imputado, considere que, es el artículo 71, inciso cuarto, ¿no? Y con algunas casaciones como la de Tacna y otra donde la Corte Suprema ha fijado la delimitación del tema de la audiencia de tutela de derechos, donde se convierte en un juez constitucional, ¿no? Un juez constitucional. Ese es un ámbito, es como, pienso yo, es mi consideración, de que en estos casos de audiencia de tutela de derechos, ese juez de la IP se convierte en un juez constitucional. Esto es, no es que acaso cuando hay ciertas afectaciones, como finalmente no haberle dado los cargos en su contra, no ser asistido con su abogado, no haberle dicho por si acaso tienes el derecho de abstenerte a declarar porque tienes finalmente, no tienes derecho, obligación de dar prueba o admitir culpabilidad en nemo tenente urseo ipso accusare, no es que eso lo se trasladan a través de un habeas corpus,
Entonces no es que es la audiencia de tutela de derechos, este juez de la IP se convierte en un juez constitucional y que este Código Procesal Penal lo que quiere es reforzar las garantías, porque es la constitucionalización del proceso penal que creo que toma lugar y vigor a través del Código Procesal Penal de 2004, mis estimados amigos. Yo lo pienso así, que es una suerte de proceso de constitución, que hay defectos y que hay finalmente una serie de anomias que se producen, que tal vez no por cuestiones normativas, que puede haber ciertos vacíos, sino tal vez los mismos operadores jurídicos no tienen finalmente esa posibilidad o no aplican con grado de razonabilidad o con la suerte de la suficiente legalidad algunas instituciones tan importantes. Y vaya que cuando hay demasiados criterios sobre una sola institución, como el peligro de fuga en la prisión preventiva, los amplios márgenes de discrecionalidad valorativa por parte del juzgador realmente que no abonan en ese estado de seguridad jurídica, que requerimos necesariamente un estado constitucional de derecho, seguridad jurídica, predictibilidad de las decisiones de los jueces. Elaboración de la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso tiene una triple, tiene tres componentes, o es producto de una triada, una triangulación de tres, finalmente, presupuestos. De los hechos, obviamente el cadáver que se encuentra en un lugar, esa noticia criminal que llega a conocimiento de la fiscalía, de las evidencias, ¿no? Vayamos a ver con un testigo directo, los propios hijos de la pareja, que vieron cómo ofendía y denigraba verbalmente a su padre y a su madre. El testigo, el vecino que vio saliendo intempestivamente al imputado del lugar de los hechos donde se escuchó un disparo de arma de fuego y murió una persona. Y al tercer punto, que es la teoría jurídica que yo voy a estar definiendo como fiscal. El nullum crimen uno poena sine lege praevia, porque la postulación de mi incriminación a partir de la teoría jurídica de los diversos delitos que se encuentran regulados en la parte especial del Código Penal y en las leyes penales especiales. Entonces, en la teoría del caso. ¿Y dónde tenemos la teoría del caso? Al final, el fiscal. Cuando inicia las diligencias preliminares, actos urgentes e inaplazables dirigidos a averiguar los presuntos, si son presuntos hechos punibles, a poder identificar obviamente y dualizar a los presuntos autores o partícipes y a poner a buen recaudo la evidencia, cadena de custodia. Formalizo la investigación preparatoria 321, que es mi hipótesis, la teoría del caso, y es mi postura. Lo que así también se deja entrever desde la sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema, es cuando el fiscal acusa. Ahí tienes tu teoría del caso. Y no se olviden del nullum accusationem sine judicium, pues. Si el fiscal no acusa, no se puede ir a un juicio oral. Si quiere solicitar el sobreseimiento, yo como juez de investigación preparatoria, pues, pucha, que no, discrepo con él. Hay objeciones que ha presentado el actor civil dentro de esta control de requerimiento por parte de requerimiento de sobreseimiento por parte del representante del Ministerio Público. Iría al control institucional ante el fiscal superior que evaluará si realmente cuenta en rigor. Este fiscal superior es de la misma el parecer de que no existe un delito contra la fe pública, de que haya sido él que hoy utilizado o empleado porque es una falsedad impropia. Esa es la teoría del caso de la fiscalía. Entonces dice, no, pues sí, cierto, no existen evidencias, no ha podido la fiscalía recabar evidencias suficientes de que esta persona fue el que usó el documento público, que es una falsedad impropia. Por eso solicita el sobreseimiento. Hasta ahí muere el asunto, ¿no? Y así lo quedó en claro bien la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional. Sin acusación no hay juicio y no se puede forzar la acusación. El juez no puede forzar a un fiscal a acusar. Otra cuestión distinta en este control institucional que yo no estoy muy de acuerdo que el fiscal superior lo pueda obligar. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice ese fiscal provincial que no quiere acusar y le imparto la orden a otro fiscal que nunca conoció la investigación y que él acuse. O sea, un fiscal que nunca conoció esa investigación por tráfico ilícito de drogas, comercialización, sustancias o finalmente posesión de sustancias prohibidas o un tema de hurto, defraudación de renta de aduanas o estafa, otras defraudaciones, acuse sin él haya finalmente investigado. Bueno, el principio de unidad en el sistema de la investigación es una premisa fundamental que ha sentado las bases de este Código Procesal Penal, porque antes teníamos pues finalmente una disociación, un divorcio, una ruptura. O sea, un primer fiscal provincial, que era el que estaba realizando las diligencias preliminares, su investigación preliminar, donde propiamente el que investigaba prácticamente todo era la policía, formalizaba la denuncia ante el juez de instrucción
Una vez que el juez aperturaba instrucción conforme al artículo 77 del Código, todos los poderes de dirección material del proceso lo tenía el juez. Algo obviamente que no puede resultar siendo coherente con este sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Es principio de unidad en el sistema de la investigación. Lo hemos dicho y creo que esto debería ser fiel reflejo del modelo acusatorio, inclusive en la apelación y en la casación. ¿Qué piensan ustedes? ¿No creen que sería mejor que el que vaya a la apelación y en la casación deba ser el fiscal provincial que conoció el caso? ¿Creen ustedes que las jerarquías, esa estructura organizacional que tiene el Poder Judicial, lo tenemos que hacer fiel reflejo o tenemos que extrapolar al Ministerio Público? ¿No creen que el litigante es el litigante desde un principio, el que sabe su caso bien al doctor Neira Flores, y finalmente lo puso un poco mal a un fiscal superior, porque él dijo, yo estoy viniendo en grado de apelación, tu caso, tienes que conocer tu caso y tu caso. Por más que me digas que es apelación, tienes que saber cuál es el caso. Por eso que creo yo que en un modelo acusatorio, es el fiscal que estuvo desde un principio debería ser el que ve la apelación y también hasta inclusive la casación. Estas estructuras de jerarquización no pueden ser vistas dentro de la operatividad funcional dentro de un modelo acusatorio. Entonces, la técnica de litigación, alegatos de apertura, este inicio es finalmente que tiene que dar esas promesas. Tengan cuidado con las promesas, ustedes a veces prometemos mucho si no cumplimos. Obviamente prometemos y vamos a decir que a partir de los medios de prueba que han sido fijados por el juez de investigación preparatoria, vamos a estar en posibilidad de acreditar que este señor acusado, señorita, tenía el móvil de asesinar a esta persona. Tuvo finalmente capacidad participativa y capacidad espacial, bueno, posibilidad de estar presente en el lugar de los hechos. Nosotros vamos a demostrar finalmente este caso de este delito de parricidio o este caso de violencia intrafamiliar que tiene que tener un grado de probática por un lado y luego de su probática una sanción, porque lo queremos que ni una más o mejor ni una o una menos que pueda ser ofendida en una sociedad de tanto violencia de género. Eso es lo que vamos a dar en inicio. Un alegato de apertura, una argumentación, una retórica, pero sin llegar a marcos conclusivos. Usted acá en este alegato de apertura no puede hacer conclusiones. Usted no puede decir, ya está acreditado la responsabilidad de la persona, ya está acreditada la materialidad del delito. Eso no puede decir usted en el alegato de apertura, pues de ninguna manera. Usted está prometiendo, así como ha prometido muchas cosas en esta vida. Vayamos a ver si las cumplió, yo también lo digo, si prometí algunas y no las cumplí. Acá usted va a prometer de lo que va a proceder, lo que va a suceder, que por eso que a este se ha pedido este perito, un tema de colusión ilegal, un tema de lavado de activos, estos peritajes, evidentemente, en temas financieros, económicos. Usted va a trazar lo que tiene que va a producirse en el escenario del juicio oral y que se va a llegar a la acreditación de mi teoría del caso con los actos de prueba que se van a desarrollar con la publicidad y mediación y contradicción. Es una promesa. Las conclusiones es en el closure, es en los alegatos de clausura. ¿Ok? El examen directo. En los alegatos de clausura usted ya fija la argumentación y viene con toda la retórica del caso. Pero esa retórica, ese alegato de clausura tiene que tomar lugar, tiene que ser consistente y congruente con lo que sucedió en el juicio. Porque usted no va a ser visto como un abogado muy serio, litigante. Si en el alegato de clausura va a señalar algo que no se dijo, de decir que hay contradicciones, inconsistencias entre las versiones de los testigos cuando nadie se oyó algo parecido. Usted tiene que basarse única y estrictamente en lo que sucedió en el juicio. ¿Y qué significa? Que los alegatos de apertura, usted tiene que fijar esas promesas probatorias, si lo queremos decir así, salió bonito, ¿no? Promesas probatorias conforme su teoría del caso. Teoría del caso. Pero claro, ese alegato de apertura, por parte de Miguel Augusto, puede decir, no. A lo que yo me comprometo es que vamos a establecer acá las contradicciones, las fisuras, la falta de verosimilitud de la teoría del caso de la Fiscalía. Vamos finalmente a presentar, a evidenciar en rigor que la Fiscalía no tiene un caso que pueda recibir una sentencia condenatoria.
Vamos finalmente a ir, esta es nuestra propuesta. Nuestra promesa es que vamos a realizar nuestra actuación probatoria. Yo no voy a decir de frente voy a contraexaminar o contrainterrogar. Vamos finalmente a tomar lugar a ello y vamos a dejar en evidencia en este juicio que la Fiscalía no cuenta con esos elementos de convicción que dice. Y que esos supuestos testigos que dice que vieron esto y no lo vieron, vamos a dejar de poner a la luz el grado de incoherencia entre las declaraciones de estos testigos en su determinado momento. Eso es lo que van a hacer en los alegatos de apertura por parte del abogado. En el examen directo, el interrogatorio. ¿Quién interroga? Al quien solicitó, pues, al testigo o al perito. Usted. Hay un acto previo de preparación de testigos que es importante, pero usted no va a preparar, pues, a tu testigo para que mienta, ¿no? Eso no es la preparación de testigos, para mentir. El caso, la teoría del caso no puede resultar siendo una leyenda urbana, o un cuento mal contado, o una narración, sino tiene que tener un grado de consistencia y verosimilitud, y eso requiere congruencia entre lo que usted se está señalando. Usted puede ser muy buena retórica, buena argumentación discursiva, inclusive puede manejar de una manera muy depurada las técnicas, o mejor dicho, la teoría del delito. Pero si esto no tiene la consistencia probática que requieres para probar tu teoría del caso, simplemente no vas a ganar, ¿ves? Dependiendo de la posición. Claro está, vuelvo a reiterar, como Miguel Augusto puede haber asumido una teoría del caso positiva o negativa. El contraexamen tiene que ser por la parte contraria. ¿Necesariamente hay que contraexaminar? No, necesariamente. Porque ¿cuál es el gran riesgo de contraexaminar algunos casos? De que vayas a ir acreditando la teoría del caso de la contraparte. Dicho en otras maneras, que vas a ser abogado de la parte contraria. Porque vas a encontrar al frente a un testigo que ha estado bien preparado, que en su interrogatorio no ha presentado ningún tipo de fisuras, de incoherencias, que ha respondido de manera consistente, parece verosímil. Por lo tanto, a veces la mejor decisión es no contrainterrogar. Porque el gran riesgo es, mis estimados amigos, que ese contrainterrogatorio se convierta en un instrumento de acreditación de la teoría del caso de la Fiscalía, o viceversa, o contrario sensu, de que ese contrainterrogatorio vaya a resultar siendo, dándole consistencia a la teoría del caso del abogado del acusado. El mejor contrainterrogatorio puede ser a veces el que no se realiza. Usted tiene que ir a contrainterrogar cuando sabe la respuesta. Si usted va de pesca y de caza, o va a tirarse a una piscina sin agua. Ese es el grave riesgo en algunos casos de contraexaminar. Porque para ello tiene que haber examinado e investigado de rabo a paja. Realmente tiene que haber un rayos X al testigo o al perito. De ver sus declaraciones previas en las etapas de investigación preparatoria para ver si está diciendo ahora algo distinto. Por eso yo para contrainterrogar tengo que haber percibido directamente que, o sea, tengo que haber sido muy concentrado en lo que ha respondido en el interrogatorio. Sin defecto, obviamente, yo puedo haber objetado, porque en los interrogatorios no pueden haber preguntas sugestivas que vaya a decir, fiscal, usted piensa entonces que este es el que lo metió el delito, eso no le puede decir, ¿no? O no puede haber preguntas de comentario, como algún fiscal que pueda decir, oye, ¿usted entonces le parece que este es un mentiroso? ¿Cómo? Esta es objeción, ¿cómo va a finalmente preguntar eso? No hay ni de comentario y las preguntas sugestivas solamente son admisibles, ustedes lo saben muy bien, en el contrainterrogatorio. Me pasé un poco en el tiempo, no sé si alguno de ustedes quisiera participar o preguntar algo. ¿Hubiese alguno de ustedes que quisiera finalmente decir algo de lo que hemos estado explayando hasta este momento? No. Por lo visto no, entonces continúo. Entonces, examen directo, el contraexamen, el interrogatorio y las objeciones. Yo objeto. Y a mí me gusta animar a la reflexión, invito mucho al debate, la discusión en clases, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en las audiencias de que algunos jueces pues no se aguantan las ganas de preguntar, de interrogar. No sé si ustedes lo han visto. El Código Procesal Penal
permite en el tema de, disculpen, en el tema de la prueba, que la prueba está sometido única y estrictamente a la actividad de las partes. ¿Quiénes son las partes? El Ministerio Público, el abogado del actor civil o el abogado del actor civil responsable, ¿no? Responsable. El artículo 155, inciso tercero, dice: la ley establecerá por excepción los casos en que las cuales se admitan pruebas de oficio, ¿no? La verdad que hay posiciones encontradas y seguramente ustedes habrán dado lectura a las pruebas de oficio, la inercia, la inactividad de las partes. La búsqueda de la verdad debe ser una de las funciones del juez en el proceso penal, la búsqueda de la verdad. ¿O son las partes las que tienen que proporcionar la información todo y ponérsela sobre la mesa al juez para que él desarrolle y tome una intelección, la libre valoración de la prueba, un discernimiento suficiente capaz de poder llegar a un nivel de reducción, si establecer si se cometió o no ese delito, y esta persona que parece como acusado lo cometió como autor o partícipe? Entonces, estas pruebas de oficio, excepcionalmente que pueda resultar siendo, cuando pongamos que existen dos peritajes sobre un tema en particular, una defraudación tributaria, el lavado de activos, el peritaje de oficio que fue presentado por el Ministerio Público y obviamente siempre dirigido por el juez de la investigación preparatoria, la pericia de parte. Ahí, claro, tiene que haber un debate, pues si la parte no la piden, tienen que ya de oficio decirlo el juez, tiene que haber un debate pericial. El problema es cuando hemos observado, no sé si ustedes, los jueces pregunten, interroguen a los testigos. Con mayor rigor al acusado, ¿no? Hay una gran diferencia entre el interrogatorio del acusado con el testigo. El acusado no está obligado a decir la verdad, que tiene derecho a la no incriminación. Si un testigo emite una versión falsa en juicio y un perito y un intérprete pueden ser pasibles de incurrir en el delito del 409 de la parte especial del Código Penal. Nunca el imputado. ¿Cuál es la base? Es el derecho a la no incriminación. El imputado no tiene obligación de ofrecer prueba en su contra. No tiene obligación de admitir culpabilidad. El nemo tenetur seo ipso accusare. ¿Ok? Entonces, pongamos, y estas excepcionalidades que a veces se convierten en la regla, que los jueces pregunten. ¿Qué pasa si en un interrogatorio el juez está realizando una pregunta sugestiva? Y es un juez unipersonal. O sea, es un juzgado unipersonal de juicio. Ustedes lo objetan, ¿no? Y yo justo lo analizaba con los colegas, ¿no? ¿Quién resuelve la objeción? ¿Quiénes son los que resuelven las objeciones? ¿Alguien quiere intervenir? El que resuelve la objeción es el juez. Porque precisamente el juez es un tercero imparcial. Oiga, ¿cómo va a estar preguntando eso? Y diga que este es un desgraciado o esté haciendo finalmente preguntas de opinión. ¿O cómo usted va a preguntarle, decir que a usted le parece o no que este es un pervertido? ¿Y esto puede preguntarse en un interrogatorio o no? Y si el juez es el que está preguntando eso y usted objeta la pregunta, abogado del imputado, ¿quién va a resolver la objeción? El juez, ¿no? O sea que el juez es parte, juez y parte. O sea, él mismo va a resolver una objeción sobre una pregunta que él mismo formuló. Por eso tengamos muy en cuenta ello, ¿no? Es bueno analizar en rigor las circunstancias y las consecuencias que se pueden producir de ciertas situaciones. Este tema de la prueba de oficio de excepción, que creo yo no tiene cabida en un modelo acusatorio, al margen de ciertas cuestiones, como decía, ¿no? Hay dos peritajes de oficio de parte totalmente contradictorios que dicen algo totalmente distinto uno del otro, y yo como juez tengo que someterlo al debate pericial, o a una inacción ya muy propia que requiere finalmente la realización de cierta actuación probatoria. Pero propiamente el interrogatorio de que el juez inmiscuirse, ustedes han visto esto en los juicios en el sistema anglosajón, o sea, los Estados Unidos o el Reino Unido, de que los jueces pregunten, no. El juez es un moderador, el que dirige el juicio, el que tiene que tomar finalmente también el control disciplinario, porque la gente se desbanda también y empiezan a hacer estupidez y media. O no se conduce correctamente, como algunos fiscales finalmente que creen que porque le dan pantalla en los medios de comunicación, pueden ofender a la judicatura y largarse o irse finalmente en una audiencia, sin ni siquiera pedir permiso al juez.
hay un control disciplinario por parte del juez. Y en las audiencias y en el juicio, el fiscal y el abogado están al mismo nivel. No hay ninguna ventaja prerrogativa ni un tratamiento privilegiado del representante del Ministerio Público, de ninguna manera. Entonces, esto hay que tomar en cuenta bastante. En el marco de un proceso penal supuestamente acusatorio, donde las pruebas tienen que ser definidas, activadas y todo por las partes. Y no debe intervenir el juez, pero dice excepcionalmente, ¿no? Y entonces él está haciendo preguntas sugestivas en el interrogatorio. Entonces, se va a hacer una objeción, y quién él mismo lo va a resolver. Eso es totalmente contradictorio de raíz y cabeza. Recomendaciones para el juicio: revisar las declaraciones de los testigos, las conclusiones de los informes periciales, los aportes documentales, materiales u otros objetos. No se olviden que hay toda una secuencia procesal en el ámbito del juicio, empezando por el examen del acusado. Claro, si empieza el examen del acusado, puede darse la conformidad. No se olviden el artículo 372 del Código Procesal Penal, que tiene como base legislativa lo que es la ley de conclusión anticipada de los debates orales, ¿no? El 372 ahora del Código Procesal Penal. Bajo esta posibilidad, el acusado, previo consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente al juez, declarar en conclusión del juicio. Si es que admite, es un allanamiento a ser partícipe o autor del delito que está siendo objeto de incriminación por parte de la Fiscalía. Si este se allana a la acusación, hay una conclusión anticipada de los debates orales, pero pueden finalmente someterse al debate el tema de la determinación de la pena, porque para mí es un punto distinto. Una cosa es que tú lleves a tu defendido a admitir culpabilidad, sea una violación sexual, robo agravado, secuestro, extorsión, etc. Pero la pena que estás solicitando es muy excesiva para ti, de 25 años, la Fiscalía. Entonces, admite responsabilidad, pero le dices al juez, queremos igual debatir sobre la pena. Y no solamente es debatir sobre la pena, también puede debatir sobre el tiempo de la inhabilitación, en el caso de funcionarios públicos que cometieron un delito en el ejercicio de sus funciones, o también se podría poner en debate el quantum de la reparación civil. Esta es la conformidad en lo que es una conclusión anticipada del juicio, que era la ley 28722, era su antecedente normativo. Aporte de los documentos, materiales, otros objetos. Entonces, vemos finalmente el acusado, la reacción de los testigos, los peritajes y lo que es la prueba constituida. La prueba constituida, la lectura de las piezas documentales. Es obvio, pues, ¿no? Porque se pueden haber producido una serie de diligencias limitativas de derechos, como interceptaciones telefónicas, allanamientos domiciliarios, incautaciones de documentos, algún otro tipo de registros, inhibiciones, etcétera, bajo determinadas actas que han sido sustentadas y desarrolladas por parte del Ministerio Público y la Policía, en los cuales puede ser que el abogado del imputado pueda formular ciertas observaciones, ¿no? No se olviden que todas estas medidas limitativas de derecho a nivel de investigación preliminar o investigaciones de diligencias preliminares son pruebas preconstituidas, no prueba anticipada. Porque no se puede reproducir, pues, pongamos la alcoholemia, ¿no? Evidentemente, el nivel de alcohol en la sangre, que se tiene que ir a cierta probática en algunos delitos, ¿no? Son irreproducibles finalmente en el ámbito del desarrollo del juicio, son pruebas preconstituidas, no prueba anticipada que tiene una naturaleza totalmente distinta. Entonces hay que revisar con bastante atención y focalización cómo es que se ha desarrollado cada una de estas situaciones probáticas. La declaración de los testigos, las conclusiones de los peritos, los documentos, la prueba material y todo aquello que se quiere presentar en el juicio, ¿no? Hay una última oportunidad de presentar ciertos medios hasta antes de la iniciación del juicio oral. Pero claro, sometido a ciertas excepciones que recién se conocen, porque se sabían antes porque no lo solicitaste desde su momento, y también o porque haya sido injustificadamente, no haya sido justificadamente admitido por parte de la judicatura en su momento. En la actuación probatoria, o si gustan, bueno, ahí había una diapositiva anterior. Acá sí, mejor vamos a la actuación probatoria. Aquí está la estructura del alegato de apertura, en la introducción hay una frase, ni una más, ni una menos. Hartos de corrupción, puede ser también una frase muy importante en estos casos de pandemia, donde hemos advertido, donde hemos observado, pues que algunos funcionarios públicos
que empiezan a sobrevaluar los precios, las cotizaciones de los productos de primera necesidad en contubernio con los representantes de las personas jurídicas, en la compra de mascarillas, guantes, ranchos, en los respiradores articulados, un sinfín de situaciones que nos dan finalmente lo inescrupuloso, finalmente el lado tan negativo, tan fascineroso que puedan tener algunos de aprovecharse estos estados de emergencia, de estado de gracia, de calamidad pública, de tantos ciudadanos, muchas personas que están muriendo en nuestro país, muchos enfermos, hospitalizados y que estén cometiendo estos actos ilícitos. ¿Ok? Entonces, este es un punto a decir al momento del alegato de apertura, que usted tiene que generar un impacto en el juez. Ni una más, ni una menos, ni una más, disculpen, ni una más, caso de violencia familiar o un feminicidio. Hartos de corrupción, tolerancia cero al crimen. Una frase que genera un impacto finalmente en el juez. Uno diría al jurado, no, pues acá no tenemos jurado, ¿no? Ese sería en el sistema anglosajón. Dentro de la actuación probatoria, tenemos el examen del acusado, la actuación de medios de prueba que han sido admitidos, donde fueron admitidos, en la etapa intermedia, la fijación y admisión de medios de prueba. La oralización de los medios de prueba, obviamente es la parte importante, la escenografía es la oralización de los medios de prueba. Y la actuación de los medios de prueba y su oralización, disculpen. La actuación de los testigos, de los peritos y todo ello, importante, ¿no? La oralización de las actas, otras finalmente prueba preconstituida que tienen que ser oralizados. Disculpen, creo que había que hacer una diferencia, una otra cosa con otra. Oralización de todos los documentos instrumentales que han sido finalmente incorporados al proceso y que tienen que ser necesariamente oralizados porque ahí alguna de las partes puede haber presentado algún tipo de observaciones al respecto. El examen directo al testigo. ¿Cuál es el examen? Propiamente es el interrogatorio. ¿Quién interroga? El que solicitó al testigo o al perito. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio? Acreditar tu teoría del caso. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es al acusado. Interrogar al acusado, porque acá dice el testigo, dependerá, creo que más de la defensa que propiamente de la fiscalía. Dicho esto, creo yo como fiscal, más me interesa llevar testigos y peritos, pero en cambio, en caso de la defensa, si propiamente quiero llevar a una teoría del caso, positiva o también negativa, que el juez o los jueces escuchen al imputado su versión de los hechos, porque él puede dar también una información valedera y consistente dirigida a acreditar mi teoría del caso. No se olviden esto. Interroga a quien solicitó ese testigo o al perito. Obviamente, tú como fiscal, la pericia oficial en cuanto al delito de colusión ilegal, delito de peculado, defraudación tributaria, lavado de activos. Tú, finalmente, como abogado, vas a solicitar, finalmente, también tus propios testigos. En este caso, pongamos el investigador privado al amante de este sujeto que supuestamente había dado muerte a su esposa, a lo cual yo estoy sosteniendo como teoría del caso que hay una legítima defensa, etc. ¿Cuál es el objetivo de la revisión de los testigos en juicio? Extraer el testigo de información que requiera para construir un trozo de la historia. De testigo, ¿quién es el testigo? El que vio la percepción sensorial, el que tuvo oportunidad de ver una situación, aquel que le consta algo, es el testigo directo. Por los medios sensoriales de la percepción visual o el oído, pudo haber sabido algo que tiene que ver con la comisión de un delito, de ese vecino que vio propiamente cómo el imputado estaba realmente golpeando salvajemente a su hijo o a su esposa. Pero cuestión distinta a saber es el otro testigo, ¿quién es? El testigo indirecto. ¿Cómo se llama ese? El testigo de oídas, que me contaron, que me dijeron que esto fue lo que sucedió. Esto es finalmente lo que tenemos que entender por el testigo de oídas y otra cosa el testigo impropio. El testigo impropio, ¿quién es? Es este de acá, que se sometió a un proceso de colaboración eficaz que fue homologado judicialmente porque hubo pertenencia, utilidad y mínimo grado de corroboración de lo que sostuvo. Entonces hay una sentencia homologada y luego él va a ir como testigo al otro proceso penal que se ha generado a instancias como consecuencia o producto de la información que tú le diste a la fiscalía. Porque no se olviden que eres un aspirante colaborador eficaz
y luego cuando vas al otro proceso penal a atestiguar en contra de estas personas que tú diste la información incriminatoria o delatora, eres testigo impropio. Artículo 158, inciso segundo del Código Procesal Penal. En los supuestos de testigos de referencia, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se le podrá imponer al imputado una prisión preventiva, una medida de coerción o sentencia condenatoria. Tiene que haber corroboración. Se dice extraer el testigo, una troza importante en la historia. Quiero que hacer es contar a través de los testigos cómo sucedieron los hechos, dentro de un grado de transición y de un relato de ubicuidad y de cronología en el tiempo. Porque yo lo que quiero hacer es que cada versión de los testigos entre a soldimentar mi teoría del caso y que precisamente era esta persona el imputado. Finalmente, usted reconoce, la última pregunta, que una de las personas que vio salir del lugar de los hechos está acá presente. Sí, señor abogado. ¿Podría decirme cuál es de la persona que usted vio salir del lugar de los hechos que está acá presente en esta sala? Esta persona que está sentada al frente. Deje constancia, señor juez o señores jueces, que el testigo ha reconocido al imputado como la persona que salió del lugar de los hechos al momento que se produjo el asesinato, que se escuchó el disparo de arma de fuego que dio muerte a la víctima. ¿Ok? De la preparación previa, definir si la narración que pretendo hacer va a ser cronológica. Tiene que haber una cronología. Primero usted tiene que humanizar a ese testigo. Tiene que decirle, este es un juez, señor juez, este es una persona que usted le puede creer. Una persona de bien, entre comillas. En principio, toda persona puede ser testigo, ¿no? El asunto no es de admisibilidad hasta la persona que cometió un delito. No hay proscripciones. Puede decir la mamá del imputado también. Hasta el párroco de la iglesia puede ser como testigo. El tema no es un tema de admisibilidad, sino de credibilidad. Porque, ¿qué más importa yo llevar como testigo a la mamá del imputado para decir que fue un niño, buen hijo, que siempre la respetó a él, a sus hermanos, a su padre? ¿Y de qué va a valer finalmente? Llevo ese párroco de la iglesia a decir que siempre se iba a confesar. Hasta fue a confesarse el día siguiente donde supuestamente cometió el hecho delictivo. Esto no vale nada para mi teoría del caso. Por eso le digo, el tema de los testigos no tiene que ver un tema de admisibilidad, sino de credibilidad. De credibilidad. Por eso usted lo primero que tiene es humanizar a su testigo y presentarlo como un hombre o una mujer de carne y hueso, pero que puede ser creíble lo que está diciendo. Por eso es lo mejor grado de sinceramiento en la parte de acreditación. Revisar la pauta de nuestra teoría del caso, revisar el orden de los exámenes directos, que es el interrogatorio, revisar la estructura interna de cada de sus testimonios, obviamente que tiene que haber una coherencia, una uniformidad y grado de persistencia incriminatoria, conversar por separado con cada testigo sobre la relevancia del testimonio, las testimoniales, los exámenes testigos son por separado, porque no se están pidiendo cierto grado de preparación, de que existe un grado de conversación previa entre ellos para decir una cosa de forma igual o simil, ¿no? Y llegar a un acuerdo testimonial, si quiere decir. Realizar un ensayo informal con cada uno de los testigos. Es lo que es la preparación de testigos, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, usted no va a preparar testigos a mentira, eso no es admisible en un proceso penal en un Estado constitucional de derecho. No se olviden que los testigos y peritos intérpretes pueden incurrir en responsabilidad penal si es que atentan contra la verdad, contra el principio de veracidad. Vean ustedes el artículo 409 de la parte especial del Código Penal, pero el acusado no tiene obligación de decir la verdad. Y también en el caso de los testigos que tienen grado de amicalidad, mejor dicho, relación de familiaridad, usted tiene que preguntar, ¿usted quiere declarar? No sé, si no quiere declarar, pues no lo pueden obligar cuando existe una relación de parentesco entre el testigo y el imputado. O sea, hay una serie de reglas dentro de la probática del juicio. Y con esto concluimos ya la exposición, obviamente dejando un buen espacio para algunas preguntas que se quieran formular. La probática es en el juicio. Un juicio oral público y contradictorio bajo la inmediación judicial, donde la verdadera escenificación de las técnicas de litigación oral, partiendo por el alegato de apertura, de lo que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, por lo que significan las objeciones y el alegato de clausura, es una escenografía propia, única y exclusivamente del juicio. De todas las audiencias que pueden producirse en el proceso penal,
De hecho, en todas prima la oralidad. Y donde tiene que viabilizarse, para mí el objetivo de la oralidad tiene que ser la contradicción. No, para mí no sirve para nada una audiencia donde no hay contradicción. Pero, evidentemente, en estas audiencias previas al juicio oral no existe litigación oral. Tengamos muy en cuenta ello porque a veces hemos visto una gran cantidad de audiencias de prisión preventiva donde pues, los tiempos se dilatan, se hacen un poco excesivos, se hacen finalmente muy largos y como que creo que se desvirtúa o denaturaliza la esencia de estas audiencias, ¿no? Hay que reservar todo a este nivel de baterías, este arsenal argumentativo y esta escenografía de la litigación oral, de la retórica y el discurso de la argumentación en el juicio oral. Es en el juicio oral, únicamente en el juzgamiento, donde se puede destruir el principio de presunción de inocencia, únicamente en el juicio. Cuestión distinta a saber son los mecanismos de heterocomposición del conflicto, sea la terminación anticipada del proceso en los delitos de bagatela, en el principio de oportunidad, en los acuerdos reparatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente todos los casos que conoce el Ministerio Público tienen que llegar a un juicio. Llegarán únicamente los que requieren ir, los que yo como fiscal debo llevar esa probática, integrantes de organizaciones criminales, delitos o investigaciones complejas. En todo el resto, donde no hay cierta simpleza probatoria, tengo que activar e impulsar finalmente la terminación anticipada del proceso, pero obviamente pues, se va a requerir la voluntad de la parte contraria para llegar a ese tipo de acuerdos. Pues si el imputado, a través de su defensa, quieren ir a refutar, quieren ir a litigar al juicio, quieren ir finalmente a este pleito, a la última instancia, será su voluntad. Ya dependerá del abogado, dentro de su estrategia, va a definir la más importante y yo creo que la más útil y la mejor para su defendido, si va o no al juicio. Lógicamente será un gran riesgo cuando sabe que al frente ha tenido un buen fiscal que ha podido depurar bien sus actos de investigación, ha recogido los elementos de convicción suficientes para demostrar que hay finalmente ese desbalance patrimonial en el caso de requerimiento ilícito y que el imputado no ha logrado hasta el momento, no ha introducido ningún tipo de evidencia que permita deducir válidamente de que esa gran cantidad de patrimonio, de bienes muebles, inmuebles que se ha adquirido él y su familia ha sido a través de ingresos lícitos. Entonces, este es el escenario del juicio. No se olviden, el objetivo central del proceso penal es la acreditación o no de la materialidad del delito, una acción o omisión típica penalmente antijurídica y la responsabilidad penal del acusado, sea como autor o partícipe. Si no se logra acreditar estas dos bases puntuales del proceso penal que tienen que tomar lugar en el juicio, la única alternativa que va a tener el juzgador de juicio es absolver al acusado. Esas son las garantías de un proceso penal en el Estado de Derecho. Podrán, y como dice bien un buen tratadista o que escribe manuales sobre litigación oral, Juan Donel Maldonado, muchas veces se va a absolver a verdaderos culpables. Pero es que no es obligación del imputado demostrar su culpabilidad, sino el fiscal. Y si ha tenido un abogado muy versátil y muy ágil en las destrezas de la litigación oral, de poner fisuras a la luz del juzgador, no va a quedar que otra que absolverlo. Esos son los sacrificios de un proceso penal en un Estado constitucional de derecho. Dicho esto, entonces, si me está escuchando todos, por favor, y no sé si alguien quisiera intervenir o dar alguna acotación o Sí, postular una argumentación. doctor Steve, lo voy a activar a los participantes para que puedan activar su audio. Por favor, pedirles que mantengan orden. Doctor, muy buenas noches. Doctor, ¿me escucha? No lo Estoy escucho. escuchando. Ya. Una consulta. A mitad del juicio aparecería nueva prueba. ¿Se puede incluir esta prueba ya empezado el juicio o la única etapa es antes de iniciado el juicio? Pues hasta donde yo veo solamente es antes de iniciado el juicio, mi estimado amigo. En el mismo desarrollo del juicio, a menos que haya habido una jurisprudencia en el camino, no veo oportunidad que se pueda incorporar una nueva medio de prueba. Cuestión distinta a saber es que lo que sí puede hacer el fiscal es el retiro de la acusación. Para el retiro de la acusación se requiere de actuación de medios de prueba. Yo lo digo en base a lo que la ley procesal penal define al respecto. Solamente hasta antes de su iniciación que se puede incorporar nuevos medios de prueba.
Pese a que esta prueba podría ser incluso una Hola. prueba idónea para poder absolver o sentenciar. Vayamos a ver, pues, en todo caso, porque pongámoslo en el caso del Ministerio Público, si a mitad o desarrollo del juicio se da o toma lugar esa postulación probatoria, acá rige el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad, ¿qué significa? Que solamente pueden definirse ciertas actuaciones procesales que se encuentran definidas y reguladas en la ley. La única otra opción sería de que la Corte Suprema fije eso a través de un acuerdo plenario o un precedente vinculante. Nosotros tenemos un sistema jurídico muy llevado al principio de legalidad. Vuelvo a reiterar, puede resultar siendo consistente tu argumentación, pero como juez, ¿cuál sería mi amparo legal para poder permitir la incorporación de ese medio de prueba luego de haber ya precluido esa estación? No te olvides, mi estimado amigo, que en el proceso penal rige el principio de preclusión. Cada estación tiene su propia finalidad y sus propias actuaciones que tienen que ceñirse en rigor. Sin defecto de que tú lo puedas en todo caso proponer como una tesis dentro de un marco de reforma normativa, o que la Corte Suprema pueda advertir ello a través de una casación y así fijar finalmente jurisprudencia, doctrina jurisprudencial vinculante. Ok, doctor, muchas gracias. Esto conforme, por si acaso, el artículo 373 del Código Procesal Penal. Doctor, El buenas, artículo 373. doctor, Ahí buenas noches. Sí, te escucho, te escucho. Doctor, buenas noches. Le habla Piero Angulo. Respecto del comentario que está haciendo del artículo 373 del procesal penal, en su inciso 1 y en su inciso 2, faculta al ofrecimiento de nuevos medios de prueba. Respecto de que se haya conocido con posterioridad a la presentación del requerimiento acusatorio y de reiterar un medio de prueba ya ofrecido para el reclamen por parte de este nuevo juez, que es el juez de juicio oral. Entonces, sería a la pregunta anterior, entonces sí sería dable poder integrar o ingresar nuevos mecanismos de prueba, nuevos órganos de prueba. Claro, lo que pasa es que lo que nuestro amigo preguntó en antes, si podría ser en el desarrollo del juicio, cuando ya inició la actuación probatoria. Esta solicitud de nueva prueba es finalmente antes de la actuación probatoria, no sé si me dejo de entender. Cuando ya estamos todos sentados, estamos todos programados para iniciar, solicito nuevo medio de prueba. Pero lo que nuestro amigo había señalado era que si podía ofrecerse en el desarrollo de la actuación de la prueba, cuando ya se inició, conforme el artículo 375 del Código Procesal Penal. Por eso me refería al principio de preclusión. Cada uno tiene su propia etapa. Entonces ya pasó la etapa porque ya se dio la iniciación de la actuación probatoria, entonces ya no podríamos aplicar el artículo 373 del Código Procesal Penal. Antes del ofrecimiento de nuevo, el ofrecimiento de nuevo medio de prueba es antes de la iniciación de la actuación probatoria. A eso me refería. Espero que haya quedado claro, ¿no? Guzmán me está preguntando, no sé si prefiere que yo lo lea. Lea, buenas noches, quisiera saber, al haberlo escuchado su ponencia, lo importante que la oralidad es el instrumento por el cual las partes finalmente se dirigen al receptor de la prueba. El receptor de la prueba es el juez. La oralidad, el medio, la metodología que nosotros instrumentalizamos, es el poder del uso de la palabra, de la retórica, de esa forma lisonjera de cómo vamos a extraer nuestra argumentación y lo vamos a dirigir a su destinatario. La oralidad es el método, la forma de la dialéctica y de cómo deben resolverse las audiencias de un modelo procesal penal acusatorio bajo la inmediación judicial y bajo la premisa de la celeridad procesal. Esa es la oralidad para mí en el Código Procesal Penal. Pues... Doctor, una pregunta más. Dime. ¿Está permitido objetar los alegatos de apertura y los de clausura? No he visto esto. Hasta donde yo sé, puedo equivocarme o tal vez ahí complementarlo con algo, que las objeciones tienen que ver únicamente con las preguntas de interrogatorio y del contraexamen, no de los alegatos de clausura o de apertura. Sin defecto que tenemos una suerte de escenario libre, ¿no? Donde los litigantes
yo no digo que objetar, ¿no? Sino que pues podría moderar usted, señor juez. Estaba finalmente el señor juez, diré fiscal, está dando conclusiones que todavía no puede darse en la etapa, en una etapa inicial y primaria, porque todavía no se ha realizado la actuación probatoria, ¿no? Pero propiamente las objeciones son un instrumento que cuentan las partes para refutar la validez de una pregunta que se ha realizado en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, sin defecto de que el juez puede moderar. Finalmente, él es un moderador. Entonces, oiga, usted cíñase y a los tiempos y tenga bien las estructuras que tiene que ceñirse dentro, sin necesidad que venga una de las partes. Yo, de oficio, como juez, usted no puede estar dando conclusiones si ni siquiera hemos iniciado el juicio oral, mi estimado amigo. Ubícate en la estación probatoria que nos encontramos. Ok, muchas gracias. No, de nada, de nada. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alex González lo saluda, doctor. Buenas noches. Un gusto, Alex, un gusto. Doctor, una consulta. La nueva prueba que se ofrece en etapa de juzgamiento. Ajá. ¿Sí me escucha, no? La nueva Sí, claro, prueba te escucho. que se ofrece en la etapa de juzgamiento, que no se hizo en su etapa correspondiente, ya sea la investigación preparatoria, por motivos de presupuesto de repente, ¿no? O por motivos de economía por parte de las partes que no tenían de repente para hacer una pericia. Y sin embargo ya se hace después al momento de instalar la audiencia de la audiencia de juzgamiento, ¿no? En el acto de juzgamiento. ¿Esa nueva prueba es válida? Mira, será nueva prueba. A ver, son dos causales. Una que recién se conoce el hecho, ¿no? Recién apareció por ahí un testigo de la faz de la tierra. El segundo, cuando es reiterar un medio de prueba inadmitido en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial. Yo no diría especial, sino justificación. Justificación que en orden de mi juez de juicio, mira que en ese momento tú no me podías ofrecer ese medio de prueba. Si me parece y resulta válido que había una imposibilidad económica en la estación probatoria anterior, en la etapa intermedia, y ahora sí lo tienes para poder ofrecido realmente esa pericia. Entonces vuelvo a reiterar, dice especial fundamentación. Yo más que especial fundamentación, yo diría que yo interpreto el 372.2 como una justificación racional. Racional de por qué no, por qué fue inadmitido. Inadmitido, ojo, disculpa. ¿Es un hecho que recién se conoce o es inadmitido? Son dos cuestiones, son las dos causales, no sé si me estoy equivocado, ¿no? Dentro de lo que permite el artículo 370. Creo que las partes han tenido conocimiento con posterioridad o reiterar, pero para que tú reiteres, mi estimado amigo, tienes que haberlo solicitado antes, ¿no? Doctor, buenas noches. Ok, te escucho. Doctor, una consulta. Cuando un procesado no ha tenido una buena defensa, supongamos en investigación preparatoria ni en etapa intermedia, y en la etapa de juzgamiento, ¿se puede solicitar lo que es una excepción de improcedencia de acción? Si el abogado evidencia que el hecho no constituye delito, ¿no es justiciable penalmente? A ver, si yo me baso en el principio de preclusión y el principio de legalidad procesal, pues las excepciones únicamente las puedo realizar en la etapa intermedia. De hecho, que se produce, mi estimada mía, y te lo digo, lo que he visto, estados de indefensión. Pero hay estados de indefensión no porque los abogados no hayan estado presentes, sino porque ha tenido un abogado totalmente displicente, por una total ineficacia e incapacidad de argumentar y de proponer algunas teorías importantes para su defensa. En todo caso, esa excepción de improcedencia de acción yo lo voy a ir definiendo como una alegación inicial y la voy a tratar de encuadrar dentro de mi teoría del caso. No sé si me dejo entender. Que no propiamente ya no puedo, pues lastimosamente por el principio de preclusión procesal y legalidad procesal, solicitar una excepción de procedencia de acción cuando de hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente. Pero yo lo que haría es llevar mi litigación, llevar finalmente toda mi actuación probatoria a definir esto, que ese hecho, oh Dios, y dentro de mi alegación acá se va a demostrar que el hecho que se le está atribuyendo no es delito, pues, salió fuera del toque de queda. Está más a las 9 de la noche en Ayacucho. Finalmente, a las 10 de la noche.
Pero eso no es desobediencia a resistencia a la autoridad. Pésimamente el abogado anterior no lo supo argumentar en una excepción de procedencia de acción. Porque la desobediencia tiene que provenir de una resolución judicial administrativa con orden de apercibimiento y con carácter combinatorio. Y eso no lo tiene un decreto supremo, un decreto de urgencia o una ley. Legalmente no lo puedes definir en la etapa del juicio, pero yo te diría que tú lo introduzcas o lo vayas conduciendo de la mano en el ámbito del desarrollo de la actividad probatoria. Yo me disculpo ya en este momento. ¿Los organizadores me están escuchando? ¿Los organizadores me están escuchando? Sí, doctor. Sí, lastimosamente yo ya tengo que dejar la sala porque tengo otra actividad en unos Sí, minutos. entendemos, doctor. Gracias, muchas Por gracias. favor, Ya finalizamos. en todo caso, si gustan, a los participantes que dejen un banco de preguntas y me Ya. la envías a mi correo y yo la resuelvo, ¿ya? ¿Ok? Ya, genial, doctor. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes haber estado Muchas presentes. Muchas gracias, doctor. Que tengan una muy buena Gracias, noche. doctor. En casa, Gracias. cuídense mucho, que Dios los Gracias, bendiga. doctor. Estaremos Gracias, seguramente presentes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buen Gracias. fin de Un semana. abrazo fraterno. Un abrazo, bendiciones. Hasta luego, doctor. Gracias, doc. Listo. A los participantes indicarles que antes que se retiren sobre su material de estudio, que es la diapositiva y el video, se va a compartir en el aula virtual, el cual se les ha facilitado el acceso, ¿no? Y también el certificado para los que han pagado por el taller va a estar en la plataforma virtual. Solo tienen que ingresar con el número de DNI. La plataforma va a estar habilitada a partir de mañana mediodía. Pueden ingresar con su número de DNI, contraseña y usuario. Gracias. Correcto. Pues finalizamos. Muy bien, muchas gracias.